Efesios capítulo 2, versículo 20, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Este es el texto con el cual iniciamos nuestra exposición sobre el cesacionismo, haciendo referencia a la doctrina que afirma que los dones que están relatados en el Nuevo Testamento han cesado, ¿no? Cuando hablamos de cesacionismo, hablamos de la antagonía del pensamiento de la doctrina del continuismo. Continuismo afirma que los dones que están relatados en todo el Nuevo Testamento, por mencionar dones extraordinarios, ¿sí?, continúan. Hacemos referencia a la palabra don, en griego koiné, carisma, don, carisma, para que ustedes relacionen perfectamente con la iglesia carismática. Carisma, don, carisma, milagro, facultad de hacer milagros, ¿sí?, concesión espiritual, dádiva. Ahora bien, el problema en sí radica en el concepto o en el trabajo exegético de todo el Nuevo Testamento. Es por ello la dificultad de exponerlo y es por ello la dificultad de entenderlo, ¿no? En muchas ocasiones hablamos de cómo tú le puedes decir a una persona que acaba de conocer el Evangelio, que acaba de nacer de nuevo, y le brindas el Nuevo Testamento, o le brindas las Escrituras, ¿cómo le explicas a esa persona que ya no puede hacer milagros si ve los primeros 9 capítulos del libro de Hechos, por mencionar algo, y ve los 4 evangelios, ve a los apóstoles haciendo milagros, ve a nuestro Señor haciendo milagros, y ve a nuestro Señor Jesucristo delegándole a los apóstoles la facultad para hacer milagros y prodigios? Entonces, ¿cómo le puedes explicar a una persona que esa capacidad ya no nos pertenece? Ese don fue única y exclusivamente para la iglesia primitiva, en exclusiva para los apóstoles. ¿Cómo podemos hacerles entender eso? Bueno, hablamos de las grandes eras, por traer a memoria, es decir, tenemos 3 grandes eras de milagros, haciendo énfasis que cuando alguien se acerca a las Escrituras, inmediatamente puede relacionar todo lo que está en la Biblia con milagros y prodigios, es decir, desde Génesis a Apocalipsis. Sin embargo, tenemos únicamente 3 grandes eras donde a Dios, de una forma providencial, le plació usar a hombres con el fin de autentificar un mensaje, es decir, hombres hacían milagros en esta tierra, hacían prodigios, hacían grandes obras que eran a la vista del ojo humano espectaculares. Es decir, las personas podían quedar anonadadas de lo que ellos estaban haciendo, pero el fin era, como ya hemos venido hablando, autentificar el mensaje. 3 eras, Moisés y Josué, que era en par. En nuestra siguiente era está Elías y Eliseo, y nuestra era de conclusión está en nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles. Vamos a encontrar en toda la Escritura la providencia de Dios. Dios sigue obrando aún en esta época, Dios sigue haciendo milagros aún en esta época. Dios providencialmente hizo milagros en toda su revelación, estoy hablando de todas las Escrituras, pero solamente le plació en estas 3 distintas etapas, con distintos hombres, hacer esto con el fin de autentificar un mensaje.
Cuando llegamos nosotros al Nuevo Testamento, es decir, cuando nuestro Señor Jesucristo ya está en la tierra, nos encontramos en Marcos, en el capítulo 16, lo que conocemos como el pasaje Spurion, es decir, dentro de la paleografía, reconocemos que dentro del criticismo textual de Marcos capítulo 16 del versículo 9 al 20, es decir, en adelante, son textos que no se encuentran en los manuscritos más antiguos. Sin embargo, dijimos que podemos tomarlos con el fin de no excluir a las personas que abracen el texto receptus. Entonces, Marcos capítulo 16, nuestro Señor Jesucristo delega a los discípulos. En el contexto, habla, versículo 20, que saliendo ellos predicaron en todas partes, y la parte en la que nosotros nos tenemos que centrar es que dice que el Señor les ayudó, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra, ¿con qué? Con señales. Es decir, lo importante no eran las señales, sino lo importante era la palabra, lo importante era el mensaje. El milagro era para autentificar el mensaje. El apóstol Pablo, en 2 de Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 12, dice de quiénes eran la capacidad para hacer estos prodigios. Voy a esperar que lleguen ahí. 2 de Corintios 12. 12:12. Segunda de Corintios 12:12 dice: con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. ¿Quiénes eran los que hacían milagros? El apóstol Pablo nos lo está diciendo en Corintios 12:12, ¿no? Es decir, con todas las señales de apóstol. Los apóstoles tenían la facultad para hacer señales, para hacer prodigios con el fin de autentificar la palabra, el mensaje del evangelio. Hechos 5:12 dice que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Cité Hechos 5, me salté Hechos 2 con el fin de que entendamos que para Hechos 5 ya existía la conversión de los 3,000. Es decir, ya existían 3,000 conversos, 3,000 cristianos nacidos de nuevo, pero en el capítulo 5 dice que únicamente por la mano de los apóstoles eran hechas las señales y prodigios. Hechos 2:43 dice que cuando se predicó el evangelio y las personas creyeron, sobrevino temor a toda persona, pero aún así dice que muchas maravillas eran hechas por quienes. Muchas maravillas eran hechas por los apóstoles, señales y maravillas. Hechos 2:4 dice: testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu según su voluntad. La facultad de hacer milagros y prodigios era delegada por nuestro Señor Jesucristo a sus apóstoles con el fin de autentificar el mensaje. Ahora bien, se dieron cuenta que yo les di una regla exegética en los textos que cité. Es decir, cito Marcos, que es nuestro primer encuentro, nuestra primera entrevista textual dentro del Nuevo Testamento, de la confirmación del mensaje por señales y prodigios. Repito, es el primer texto que nosotros encontramos dentro de lo delegado por nuestro Señor Jesucristo para hacer milagros y prodigios en todo el Nuevo Testamento. Marcos 16:20 dice que el Señor mismo les ayudaba confirmando la palabra de señales y con prodigios. Después cito 2 de Corintios 12:12,
Es decir, me salto los primeros, los primeros 2 años de la iglesia primitiva. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo se entrevista con los apóstoles y después asciende al cielo, les da un mandato de predicar el Evangelio, y después los apóstoles se reúnen con varios creyentes. Dentro de ellos estaba la madre de nuestro Señor Jesucristo, y ellos, en lo que nosotros conocemos como el Pentecostés, ellos salen lenguas, idiomas, y 3,000 que estaban ahí para la fiesta del Pentecostés de distintas regiones son convertidos. Yo me estoy saltando ese evento, saltando ese evento que estamos en los anales del cristianismo, y me fui a 2 de Corintios 12:12, cuando el mismo apóstol dice, con señales de apóstol, es decir, las señales eran hechas por los apóstoles. Después les cité Hechos 5:12, es decir, me fui en retroceso. Después les cité Hechos 2:43 y por último Hechos 2:4. La evidencia de que los apóstoles eran los que hacían los carismas, tenían el don, la facultad para hacer milagros, pero el fin siempre fue autentificar el mensaje. Ahora bien, nos detenemos aquí y vimos lo que sucedió en la iglesia primitiva, y ahora vemos lo que sucede en 2000 años de historia. Ya está la iglesia primitiva, entendemos que la iglesia primitiva hace milagros con el fin de autentificar la palabra. Es decir, el centro siempre fue Jesucristo mismo. El apóstol, Hechos capítulo 4, después de hacer un milagro, después de sanar al paralítico, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Se centra en el Evangelio, se centra en Jesucristo. Hechos en el capítulo 2, los apóstoles, el apóstol Pedro aclara lo que está sucediendo, lo que Joel había profetizado, usa pasajes del Antiguo Testamento, pero se centra en Jesucristo y concluye su sermón en decir, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Es decir, seguía en pie el hecho de que las señales y prodigios eran con el fin de autentificar el mensaje. Ese patrón, si lo quieren ver de esta forma, está en todo el Nuevo Testamento. El siglo II, los montanistas, ya hablamos de los montanistas en algún periodo cuando enseñamos historia del cristianismo. Los montanistas, Montano dice tener una revelación especial, a él se unen dos pseudoprofetas, Prisca y Maximila. Ellos tenían unas metas espirituales muy elevadas, tenían una influencia de un grupo llamado Pneumatikoi, que son varones de los dones, en griego koiné. ¿Sí? Se trataba, según ellos, de un movimiento de avivamiento. De hecho, dentro de lo que sucede con los montanistas, tiene mucha relación. Hay muchas características similares cada que surge un grupo así, que abrace los dones. Es decir, los montanistas querían un avivamiento espiritual, querían un avivamiento de consagración espiritual, querían un avivamiento en revelaciones, querían un avivamiento en establecer el reino de Dios en la tierra. Eso surgió también con los grupos anabatistas. Más adelante voy a mencionar con ellos. Eso surgió también con el movimiento de santidad de John Wesley. Eso surge también en los anales del pentecostalismo en el año de 1900. Se promueve mal en 1906 en el movimiento de Azusa, en la calle de Los Ángeles. ¿Sí? Esto surge también en 1960
con lo que conocemos como el movimiento carismático, surge también en el movimiento de la tercera ola, tiene las mismas características, y también con el movimiento neocalvinista. Si ustedes ven el movimiento neocalvinista, tiene muchas similitudes. Usan un pragmatismo para establecer el reino de Dios aquí en la tierra, su escatología, ¿sí? El énfasis que hemos hecho con respecto a personas que en algún tiempo dijeron abrazar la doctrina reformada, pero terminaron predicando obras e imponían cargas a las personas que ni ellos mismos podían llevar. De hecho, los movimientos tienen mucho en común, sus interpretaciones. Ahora, para no demorar en esto, los puntos de vista de Montano reaparecieron en varias manifestaciones en diferentes sectas de la Edad Media, es decir, concluye lo que él hace, se tacha como hereje, pero el pensamiento sigue dando de qué hablar. Características específicas del montanismo, para los que están anotando, cosas que ya hablé. La escatología, al afirmar que el fin de los tiempos se acercaba y que llegaría a un plazo muy breve, con lo que resurgiría la espera de la paruxia, tal como lo habían esperado las primeras generaciones cristianas. El montanismo insistió en las prácticas como el ayuno, eran ascetas, eran extremistas, como mucha iglesia carismática del siglo XXI. De hecho, yo conozco personas que quedaron mal de la cabeza por someterse o por privarse de alimentos por periodos de 20 días, un mes. Se dañan a sí mismos, dañan su cuerpo. Castidad dentro del matrimonio. Los montanistas insistían en la castidad dentro del matrimonio. Ellos eran verdaderamente extremistas, no concedían el perdón a un cristiano bautizado que había pecado, ¿sí? Es obvio que se sentían profetas con revelaciones. Era un elemento dominante en el montanismo, es decir, los profetas del montanismo se consideraban, oigan lo que voy a decir, los profetas del montanismo se consideraban receptáculos de la divinidad, es decir, que cuando ellos hablaban, era Dios mismo quien hablaba. Eso tiene mucha similitud con lo que sucede con las iglesias carismáticas o pentecostales. Ellos cuando ellos hablan, cuando ellos traen una supuesta profecía, dicen, Dios me ha dicho, Dios me dijo. Es peligroso, ¿sí? Eso sucede también con algunos grupos neocalvinistas, Pasamos a la época reformada con el anabatismo. Reconocemos que hay varios tipos. Está el anabatismo revolucionario, el extremista, el unitario y el pacifista. Hablar de los anabatistas de una época controversial en un breve periodo va a ser un poco complejo, ¿verdad? Quizás no vamos a poder dar todos los puntos de vista de ellos, pero en algo coincidían, era que los dones, los carismas, la facultad para hacer milagros, ellos la tenían, y tenían mucha similitud con la escatología de Montano, tenían mucha similitud con la praxis extremista de Montano, es decir, era algo que los identificaba. Cuando vemos a una persona que abrace los dones, se va a identificar con estos puntos de vista. Son extremistas en su práctica,
tienen algunas tendencias un poco incongruentes con respecto a la escatología, pero es el resultado de abandonar las Escrituras. O sea, los mismos anabatistas, un anabatista decía que si la palabra de Dios o la Biblia fuera importante, Dios mismo la hubiese dejado caer del cielo. Habían dejado las Escrituras, la habían abandonado. Pasamos al movimiento metodista. Los metodistas no eran continuistas, sino John Wesley, que es uno de los promotores del metodismo y una de las principales influencias. Él dice tener una experiencia, él dice que nunca sintió una pasión por Dios, nunca sintió una pasión por la predicación del Evangelio. Él ya había estudiado, pero dice que en una predicación a él fue inyectado, si lo quieren ver de esta forma, con fuerza, con poder del Espíritu Santo, y él dijo que cada creyente tenía que tener una experiencia personal con Dios. Y otra vez se abandonan las Escrituras y volvemos a las experiencias. De ahí lo que nosotros ya vimos anteriormente con la iglesia pentecostal, en sí, en base en el año de 1900, ¿sí? Charles Parham y William Seymour, en el año de 1900, Parham funda el Instituto Bethel, donde se ponen a estudiar sobre el don de lenguas. Hay algunos problemas sobre ese entendimiento, pero la historia afirma, o la mayoría de historiadores afirma, que ellos al principio sí creían que el don de lenguas eran idiomas. No sé si me estoy dando a entender, ¿sí? Al principio ellos sí visualizaban el don de lenguas como idiomas, pero el gran problema que ya no era un don, sino que el don de lenguas era una señal de que una persona había recibido el Espíritu Santo, ¿sí? O sea, ya no era un carisma para autentificar como un prodigio, como un don extraordinario, sino ahora era una señal de que habían recibido el Espíritu Santo. Recordemos que esto en el último siglo va a niveles, es decir, se va agravando y se va extendiendo, y cada iglesia ya concibe ese pensamiento de diferente forma, alejado a las Escrituras. Ahora, hablamos de lo que sucede con Seymour, ¿sí? En el 1906, él estudia en el Instituto Bethel, formado por Parham. Él lleva esta doctrina a Los Ángeles, a la calle Azusa 312, y es donde surge el supuesto avivamiento, ¿no? Que también los historiadores dejan en claro que se caracterizaba por un desorden, ¿sí? Como lo tenemos hoy en las iglesias pentecostales o carismáticas. Es decir, imaginen una congregación, imaginen un grupo de personas que rentan un lugar, pero que no hay alguien que les enseñe, que les predique, no hay nadie que los instruya, sino que cualquier persona, al entender que tenían la capacidad de recibir directamente el mensaje de Dios, cada persona se paraba y daba un mensaje argumentando que Dios se lo había otorgado para la congregación. El sarcasmo de mi primer palabra al decir, imaginen ustedes, fue el hecho de que si ustedes entran a una iglesia pentecostal y carismática, es lo que van a encontrar. O sea, no hay necesidad de imaginar. ¿Quieren verlo en carne propia? Vayan a una iglesia, tienen
muchas denominaciones, pentecostal, carismática, apostólica, gentil, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ustedes entran y va a haber personas que se van a acercar a ustedes y les va a decir, Dios me dijo. Y dentro de ellos, o sea, en su ambiente, lo creen verdaderamente. Si el pastor le dice, Dios me dijo que me des tu carro, ellos creen que es verdad. ¿Por qué hay muchos charlatanes? ¿Por qué hay muchos extorsionadores? ¿Por qué hay muchas personas enriqueciéndose con estos? Porque las personas lo creen verdaderamente. Son parte, son sus mismas concupiscencias. No podemos decir pobres de ellos en cierta forma, sino que sus mismos deseos son los que los hacen partícipes de estas tremendas locuras. Ahora bien, movimiento carismático 1955 a 1960, ya cambia completamente el énfasis de los dones. Ahora las personas pueden pedirlos, pueden cambiarlos, pueden distribuirlos, pueden donarlos, pueden comprarlos. Hay un verdadero mercado ya para esto. El movimiento de la tercera ola se creó, bueno, algunos teólogos lo visualizan así porque la primera es en 1900 con Parham, 1960 el movimiento carismático y el movimiento de la tercera ola, donde, si ustedes se dan cuenta, el centro ya no es Cristo. El centro de los prodigios, como lo era con los apóstoles, el centro de los milagros, como lo eran los apóstoles, era el mensaje, era autentificar el mensaje, es decir, dentro de lo que ellos predicaban, dentro de lo que ellos hacían, el centro seguía siendo nuestro Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Siempre en el Nuevo Testamento se habla de Cristo para el perdón de nuestros pecados. Ya cuando llegamos al movimiento de la tercera ola, ya no tenemos ni siquiera el mensaje del Evangelio. Ya no hay un Cristo crucificado, sino ya ahora este movimiento se enfoca en la capacidad para hacer esos prodigios. ¿Quién puede o quién tiene más capacidad de hacerlos? Y abandonan completamente el Evangelio. La herejía se intensifica no solamente en el hecho de la praxis de ellos, sino en el abandono del centro de nuestra gran comisión. Es decir, nosotros tenemos que ir a predicar el Evangelio y tenemos que hacer discípulos, enseñándoles que guarden todo lo que nuestro Señor Jesucristo nos instruyó. Ahora ni se predica el Evangelio, ahora ni se hace discípulos y no se enseña que guarden todo lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó. ¿Qué relación podría haber entre ese pensamiento, entre esa cosmovisión y lo que enseñan las Escrituras? Y el acabose, el neocalvinismo, es decir, un enfrentamiento entre lo que nosotros podríamos considerar como la sola Escritura y la continuidad de los soles. Este grupo afirma tener o adoptar las doctrinas que sobresalen en la Reforma, sin embargo siguen adoptando la herejía continuista. La engloban, la etiquetan de madurez, es decir, ellos afirman ser maduros al considerar la diversidad de puntos doctrinales. En algún tiempo les hablé de el señor Moller, Albert Moller. Él entra a un hospital y ve que hay distintos grados de enfermedades
enfermo de primer grado, enfermo de segundo grado, enfermedad de tercer grado, y a él se le ocurre la maravillosa idea de decir que hay doctrinas de primer grado, segundo grado, tercer grado, y empieza a diluir la doctrina en sí, el conjunto de enseñanzas, y dice, bueno, quizás esta doctrina no es tan importante, quizás esta doctrina no es tan importante, quizás esta doctrina no es tan importante, y así él logró unificar distintos pensamientos. Ya cuando empieza aquella propaganda neocalvinista de grupos como Coalición por el Evangelio y surgen aquellos predicadores populares, no hacen sino repetir lo que estos hombres ya habían dicho. De hecho, uno de ellos, yo les comenté, dice que el cristiano no se debe de poner paredes doctrinales altas, sino no se podrían ver a través de ellas, ¿no? Él lo que está diciendo sutilmente, él está diciendo, no todo lo que está en la Escritura importa. Y mi pregunta sería, ¿quién le dijo a ese hombre que tenía la autoridad para decir qué importa y qué no importa de la Escritura? Porque lo que la Escritura dice es que toda es inspirada por Dios y tiene una utilidad. Y ningún hombre en esta tierra tiene la autoridad para decir que algo no es importante. Estoy hablando de la Escritura, ¿no? Entonces el neocalvinismo recopila esto, recopila doctrinas, pero sigue diciendo, bueno, los dones, los carismas continúan. Ahora, dentro de este movimiento, por hacer un énfasis, se adoptan diferentes tipos o conceptos doctrinales desde su sistema teológico. Ya no solamente se visualiza la doctrina continuista y cesacionista como algo que pueden convivir, sino ahora dice, bueno, también el dispensacionalista va a poder convivir con la iglesia de la teología del pacto. Bueno, pero también el arminiano y el pelagiano puede convivir con el calvinista, ¿sí? Ahora las personas que tienen o adoptan la Confesión de Londres y de Westminster pueden convivir con las personas que son libres, es decir, que no tienen o que no están bajo ninguna confesión reformada, ¿sí? Ahora los unitarios, socinianos, el adopcionismo, el monarquismo, el subordinacionalismo puede convivir con la iglesia trinitaria. ¿Qué importa que los otros no son ortodoxos? ¿Sí? La adoración, y se diga, la iglesia neocalvinista tiene conjuntos de rock tocando, un grupo de personas danzando, como si fuese un carnaval. Ellos adoptan el principio normativo y el principio libre. ¿Qué importa que la iglesia reformada crea en el principio regulador del culto cristiano? Lo que les quiero dar a entender es que ellos revolvieron todo. Es aún más peligroso. Teníamos a la iglesia pentecostal, miren, teníamos a la iglesia montanista creyendo en los dones y la profecía y ser extremistas, pero la ortodoxia lo visualizaba así, como un grupo específico con un movimiento herético. Teníamos al grupo anabatista y como prueba tenemos la Confesión de Londres de 1689, donde la iglesia o los bautistas particulares ya tenían su confesión en el 1644, pero ellos retoman lo que hace la iglesia de Westminster, la iglesia presbiteriana, para decir, no nos confundan con los anabatistas continuistas, no nos confundan con los liberales, ¿sí? Nosotros somos ortodoxos, tenemos un punto, tenemos un enfoque de doctrina, pero se conocía como doctrina errada, se visualizaban como herejes,
Veían a los anabatistas y los veían como un grupo herético, ¿sí? Cuando llegamos al movimiento de 1900, movimiento pentecostal, carismático en su hecho, las iglesias que por gracia de Dios obtuvieron discernimiento, siguieron en lápiz a ese grupo y se consideró como herético. La iglesia carismática de 1960 se consideró también como un grupo, como un movimiento herético. Se visualizaba, se veía. Personas dentro de la Reforma en aquella época atacaron a esa iglesia a pesar de su crecimiento desbordante. La tercera ola ni se diga. Ahora, quiero que ustedes tomen en cuenta que el grupo montanista fue un grupo que creció desbordadamente. Crecieron. El grupo anabatista ni se diga. Los pentecostales, los carismáticos, crecieron rápidamente, se multiplicaron en un abrir y cerrar de ojos. Es lo que está sucediendo con la iglesia neocalvinista. Está creciendo. Ahora, lo peligroso de esto es que han logrado unir distintos pensamientos, catalogando sus puntos de vista o el énfasis de hacerlo con madurez. Es decir, ellos ahora son maduros porque pueden convivir cesacionistas y continuistas, arminianos y calvinistas, arminianos y pelagianos, unitarios y trinitarios, dispensacionalistas y pactales, confesionales y no confesionales. Pero ¿saben de dónde empezó? Permitiendo el continuismo. Fue la brecha. Fue la brecha. Porque era el punto doctrinal más aceptado hace 5 años, 10 años. Siempre, en 2000 años de historia que la Iglesia ha adoptado el continuismo, que no ha entendido cuál era la finalidad de esos milagros hechos en el Nuevo Testamento, se ha diluido la doctrina, se ha abandonado las Escrituras, se ha dejado a un lado lo delegado en las Sagradas Escrituras. Es algo verdaderamente preocupante. El no entender cuál era la finalidad de hacer milagros y prodigios. Es por ello que vamos a estudiar, si Dios nos sigue dando vida, cada don o cada carisma en el Nuevo Testamento, para aclarar con las Escrituras que esos dones, esos prodigios hechos por los apóstoles cesaron, pues única y exclusivamente le pertenecían a la iglesia primitiva. Con esto no decimos que Dios no obra el día de hoy, porque muchas personas no entienden qué cree verdaderamente un cesacionista. Hay personas que dicen que los cesacionistas hemos matado al Espíritu Santo y que no creemos que Dios siga obrando. No es así. Nosotros creemos que el Espíritu Santo está entre nosotros,
porque es el que nos redarguye, es el que nos da convicción de pecado, es el que nos incomoda, es el que nos enseña, nos guía, por medio de su santa palabra. Los cesacionistas sí creemos que Dios sigue obrando milagros. Oramos a Dios y Dios soberano, si Él quiere, si a Él le place sanar a una persona, Dios lo puede hacer. No necesita de milagreros, no necesita de hombres. Dios puede sanar a una persona. Los cesacionistas creemos que aquellos dones, aquellos carismas específicos que están relatados en el Nuevo Testamento, con los cuales los apóstoles autentificaron la palabra de Dios como un mensaje divino, han cesado. Y por lo tanto, a nosotros nos queda someternos a la Sagrada Escritura.